Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pigcast en el IPBS 2022. Hoy tengo el placer de dar la bienvenida a Diogo Fontana, que viene de MSD Animal Health Centroamérica. Hola, Diogo. Hola, Rubén. Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de hablar con ustedes. Gracias por sacar un ratito para estar aquí hoy con nosotros y contar tu experiencia. Dale. Además, ya teníamos ganas, después de estos años de pandemia, de vernos cara a cara. Verdad. Habíamos coincidido varias veces en meeting online, meeting virtuales, y no es lo mismo que poder estar cara a cara. Verdad. Eso es. Además, siempre teníamos la tensión de no sabíamos si la IPBS iba a tener lugar o no, o sea que por fin ya estamos todos aquí en Brasil, a pesar de también muchos retrasos con los aviones y con todo. Y un lugar perfecto. Creo, para Brasil, para dar las bienvenidas al Congreso y el encuentro de personas personalmente, físicamente de nuevo. Eso es correcto, muy agradecidos de estar aquí con todos ustedes en Brasil. Pues nada más, vamos a empezar con la conversación. ¿Qué te parece si, como primera pregunta, te presentas, nos cuentas un poco quién eres y de dónde vienes, tu experiencia en el mundo de la porcinocultura? Bien. Soy brasileño, como creo que ya he percibido por mi portuñol y por las bienvenidas a mi país para ustedes. Soy médico veterinario, graduado en Brasil, con maestría también en Brasil, y tengo casi 10 años de MSD. De esto tengo 6 años y medio en Brasil. Empecé a trabajar en MSD Brasil. Yo fui transferido, pasé a trabajar en Merck, en Canadá. Y después me quedé 2 años en Canadá. Y hace como 1 año y 3 meses que estoy en Panamá, viviendo en Panamá, pero trabajando con Centroamérica, Caribe, Ecuador y Venezuela. Muy bien, una carrera bastante interesante dentro de MSD, sí. Animal Health. Siempre en porcinocultura. Siempre en porcinocultura, unas realidades totalmente distintas de producción, sistema, empresas, mercado, y muy interesante poder ter la oportunidad de conocer 3 realidades distintas de la producción de cerdos. Eso es, o sea, hoy tenemos aquí con nosotros un speaker con bastante experiencia en el mundo de la porcinocultura en diferentes países, no solo Latinoamérica, sino también en todo lo que es el continente americano. Dale, eso es. Sí. Bueno, pues el objetivo para hoy es hablar un poco de los países donde trabajas y sobre todo el tópico del African Swine Fever, la peste porcina africana. Antes de ir al tópico de la peste porcina, me gustaría que me contaras un poco cómo era la situación anterior al brote de 2021 en República Dominicana. Cómo era el mercado, cuántos animales había, cómo funcionaba la porcinocultura en República Dominicana. Ok. Para ubicar un poco el país en nuestro mercado, en Centroamérica, Caribe y Ecuador y Venezuela, tenemos como 5 principales países productores, que son Ecuador, Costa Rica, Panamá, Guatemala y República Dominicana. Antes de la situación de African Swine Fever, República Dominicana nosotros considerávamos como el mayor país con más hembras, con más vientres. Estaba alrededor, no había un censo oficial y bien específico, pero había alrededor de 80, 90 mil hembras entre tecnificadas y traspachos. O sea, 80.000, 90.000 vientres, vale, vientres hembras, sí, vale. En Dominicana. En República Dominicana, sí. Muy bien. ¿Y cómo funciona un poco el mercado? La mayoría son granjas familiares o granjas dependiendo de una cooperativa, de una integración, una empresa. No, son granjas familiares o granjas de ciclo completo. Hay cooperativas, pero más para finalizar los animales, para el sacrificio de los animales, más sociedades en mataderos, pero el flujo de producción desde el nacimiento, destete, engorde, esto la mayoría de las granjas es única, es un flujo único y, como tú dijo, familiar. Perfecto. No hay integraciones de la producción, no. De la finalización, sí. Hay mataderos con socios que trabajan, que envían los animales para sacrificio. Para sacrificio allá, sí. al matadero. ¿Y ha habido algún cambio en la estructura
comparando antes y después del brote de African Swine Fever? O principal cambio, Rubén, podemos dizer que foi na quantidade de animais, porque hoje o censo atual é ao redor de 40 mil hembras. Então salimos de 80, 90 para 40, 40.000 bien, sí. La mitad. Muitas das granjas que não sei se podemos dizer desapareceram ou que não estão mais produzindo, que não têm mais animais, são granjas traspátios, pero igual sí temos granjas que haviam como 1.000, 2.000 vientres, granjas grandes, bem representativa, sí, considerando todo o ato de cerdos de país, que também já não estão mais produzindo, por el tema da peste porcina. Bien, sí, sí, sí. Todas estas granjas, por ejemplo, que han sufrido tanto durante el brote y siguen sufriendo en estos años, ¿reciben algún tipo de ayuda del gobierno, algún tipo de subsidio para sobrevivir? Sí, sí, hay una ayuda del gobierno y nosotros entendemos que ha cambiado la forma de subsidio, de ayuda, porque el brote se pasó oficializó el diagnóstico y todo esto para mídia, para los mercados, para OIE, en julio de 2021, prácticamente un año atrás. En julio del 2021, hace casi un año, sí. Nosotros estábamos allá, yo con Raúl, que es nuestro colega de MSD Centroamérica también. Yo regresé para Panamá el sábado y creo que miércoles o jueves de la otra semana salió resultado positivo. Y la semana anterior visitamos clientes em oficinas, em granjas, e nadie falou nada sobre uma suspeita. E as muestras estavam em Estados Unidos esperando os resultados. A confirmação, sim. Sí. E em este momento, sim, como foi ao final de julho, não recordo bem, mas creio que foi como 25, 26 de julho esta situação, a última semana de julho. Os primeiros meses, agosto, setembro, o governo entrou com alguma ação de subsídio, pagava uma quantidade por animal. Eu sinceramente não recordo se era por cabeça, por unidade ou por quilos. Por kilos sacrificados, sí, se refiere, sí. Vale. Sí, por animal sacrificado. Por sí. Animal, pero sí havia subsídio e hoje continua havendo, pero han modificado a forma, creio que inclusive a quantidade que estão pagando é valor menor. Antes pagava pouco mais por el animal ou por el quilo, e creio também que ha tenido pouco mais de verificação, auditoria em granjas para fazer el pago. El pago, sí. El pago. Para controlarlo un poco más. Sí. Aquí tengo una curiosidad y yo creo que es algo siempre lo que nos preguntamos cuando tenemos un brote de African Swine Fever, es cuáles son las hipótesis de cómo ese brote o ese patógeno ha entrado en el país. ¿Cuáles pueden ser las hipótesis? Porque es el primer país en el continente americano, entonces es difícil que el virus haya llegado por sí solo allí. Sí, ¿Cuáles son las hipótesis que tú tienes en mente? Y es más difícil porque está ubicado en una isla. Una isla, eso es. Entonces, hay dos posibilidades o hipótesis que comentan, que hablan bastante, que seria a primeira através de Haití. As duas estão porque a isla ibérica, perdão, la española. O nome de la isla, creio que é ibérica. No, la isla española o no? Espanhola? No lo sé. Há um nome para a isla, vale. que estão situados os dois países, no Haití e Dominicana, em esta ilha. E as duas hipóteses é que o brote surgiu em Haití e passou para a República Dominicana, sendo que a primeira possibilidade e mais antiga, porque ano passado falava muito disto, que a enfermidade chegou por ajuda comunitária, porque Haití, todos sabemos que desafortunadamente é um país pobre, o país mais pobre de las Américas, e recebe muita ajuda humanitária. Sí. Sí. E através de aí, em algum momento enviaram carne de cerdo contaminado, que se passou para consumo animal e contaminou os animais. Agora, uma segunda hipótese que surgiu depois é que
a enfermidade vino através de desecho de comidas de barcos, que em algum momento também todas as comidas de barcos que estavam em el porto de Dominicana ou de Haití são desechadas, as sobras das comidas, e essas comidas vão para consumo animal, e de aí também a contagiado os animais e empezó el brote. Sí. Então essas são as duas principais hipóteses. Sí, pero nada está seguro. Está confirmado. Nada está confirmado. Claro, es interesante. Al final, en ambas hipótesis, vemos que tiene mano el hombre. El humano es el que ha tenido muy probablemente un efecto, ha desencadenado el efecto en este caso. Muchas gracias por compartir esta experiencia con todos nosotros. Ahora me gustaría saber un poco más desde el punto de vista de MSD, qué acciones se están llevando de forma local en República Dominicana desde MSD. Dale. Bien, Rubén, al principio cuando surgió el brote, nosotros tuvimos un cierto distanciamiento físico del país por este tema, como estamos en una zona continental, visitando varios países, nosotros no quisieron volver al país. Volver al país porque no sabíamos exactamente cómo estaba la situación. Pero sí hemos regresado al país año pasado, este año, estamos en constantes reuniones. El país tiene dos asociaciones de productores de cerdos. Tenemos conocimiento de las personas que están en ambas asociaciones. E através de nosso sócio distribuidor, estamos fazendo ações locais, pero de uma maneira mais sencilla, porque é mais embasada em reuniões, como podemos ajudar com o mercado, como podemos ajudar com o futuro da produção, com temas de biosseguridade, inclusive com provendo produtos e todo esto, ações técnicas, pero muito, como puedo te decir, no podemos também intervenir muito em ações de governos. No. Sí, porque ya está más... Sí, ya hay un plan de acción. De un plan de acción, y respetando ese plan de acción, nosotros podéis ayudar en una u otra dirección. En una otra dirección, sí. Eso es. Afortunadamente aquí, por ejemplo, la pandemia de COVID puede haber ayudado, porque ahora se hacen muchas reuniones online. Entonces no hace falta estar presente. Ya estaba acostumbrado con esta realidad. Eso es bueno, una cosa positiva de la pandemia. ¿Y qué otras acciones se han tenido en cuenta desde el punto de vista de MSD, pero a nivel regional en Cenca? Sí, ahí sí podemos tener acciones más puntuales, de manera general. Tuvimos algunas reuniones, inclusive, creo que está grabado y podemos buscar, tuvimos una acción muy importante involucrando todo el MSD global, que fueron la ASF Talks, African Swine Fever Talks. Foram 4 episódios, se não estou equivocado, com pessoas de MSD, com o professor Vizcaíno, com pessoas de MSD de Ásia, de Europa, contando a experiência deles allá. E localmente, em Centroamérica, nós outros MSD hicimos também, como sócios das associações nacionais, como de Panamá, de Guatemala, de Nicarágua. Hicimos várias reuniões, charlas, apresentações, materiais técnicos, disponibilizamos materiais técnicos como folders para enviar desde tiendas veterinárias, para granjas, para matadero, para toda a cadena, tentando explicar a importância da enfermidade, o porquê devemos prevenir e como devemos prevenir. Claro, eso es interesante, la comunicación con el consumidor final, que son nuestros clientes, el ganadero y las personas que trabajan en granja, es los que tienen que tener este tipo de comunicación. Ser conscientes del riesgo que conlleva, por ejemplo, traer o consumir carne de cerdo en una granja de porcino. Eso es.
Además, es interesante porque todo este material del que hablas, tanto las African Swine Fever Talks, que están grabadas, y el material material técnico que habéis producido, sí, está en castellano, en español, se podría utilizar. Inclusive inglés también, por inglés. Jamaica y por todos los otros países de habla inglesa. Claro, entonces esto se podría utilizar para cualquier técnico de MSD que esté interesado, que haya llegado nuevo a MSD y necesite formación en el tema. Esto es interesante. Y todo aprobado, todo listo, claro, para ser usado. Muy bien, supongo que el contacto puede ser a través de Diogo o a través de Miquel también. Sí, eso. Perfecto. Bueno, pues antes de terminar me gustaría tocar otro tema interesante, que ya no solo es el presente sobre el African Swine Fever, pero las acciones futuras que tenéis en marcha para intentar vivir con esta enfermedad en esta región. Bien, Rubén, este es un punto también bien interesante porque no voy a decir que no sabemos del futuro, no podemos prever el futuro. Exacto. Pero un año después del brote, de la oficialización del diagnóstico, nosotros vemos que algunas cosas cambiaron a nivel del país, como la disminución del acto productivo, prácticamente 50%, pero muchas cosas ya están, podemos decir, normales. Parece, a veces miramos algunas cosas y pensamos, parece que no pasó nada acá. Sí, tuvimos una grave enfermedad. E nós outros da MSD vamos continuar apoiando localmente e regionalmente as associações com esta que justo hablamos, conscientização, educação. Temos algumas ações planeadas, técnicas que seriam como provar alguns produtos que podem diminuir a pressão de infecção, para tentar diminuir o contágio, ou quizá se logramos diminuir a gravidade da enfermidade, mortalidade, em todas essas situações. Então, temos isto com sociedade, com outras empresas, com outros, tentar tecnicamente ajudar de alguma forma. Además de la pergunta que sempre nos fazem da vacuna. Sabemos que a MSD está em um consórcio principalmente com laboratórios e empresas de investigação para desenvolver e tentar ter uma vacuna lista o mais rápido possível. Então, creio que estes 2 pontos ou 3 pontos, que é continuar a educar e tentar trazer soluções técnicas, desde produtos para controle, como vacunas para prevenção. Creo que ese es el principal camino que estamos siguiendo. Muy interesante, sí. De hecho, el MSD está involucrado en el proyecto VacDiva para crear una vacuna nueva. No hay un tiempo específico, tardará tiempo en llegar, pero bueno. Ojalá cuanto antes. Eso es. Bueno, pues muchas gracias por tu tiempo. Me gustaría despedirte, pero antes de despedirte, que compartieras con nosotros una frase o una reflexión tuya sobre el tema que hemos tocado hoy. 2 o 3 minutos de reflexión. Bien, Rubén, para ser bien honesto, como te digo, creo que tenemos oportunidades de mejoras en algunos temas de control. No estoy hablando solamente local, dominicana, pero estoy diciendo regional, principalmente pensando en granjas, tema de bioseguridad. Creo que podemos sí tener una mejor, mejor control en este tema de bioseguridad interna y externa, de granjas, de países, tema de fronteras, aeropuertos, puertos principalmente, carreteras, porque los países son cercas, son pequeños, entonces hay cruces de carros, de navíos, de barcos. De aviones. Creo, porque como dijo antes, en agosto, septiembre tú viajabas, había perros, había chequeo de maletas, había informaciones en los aeropuertos.
hoy tú encuentras, pero no sé, 10, 15 veces menos do que había Antes. 8 meses atrás. Entonces, creo que debemos sí nos preparar más para evitar el contagio o la transmisión de la enfermedad a nivel regional, porque una vez que sale de la isla y llega al continente, no sé si estamos tan bien preparados para contener la propagación de la enfermedad. Gracias por compartir tu reflexión. Estoy totalmente de acuerdo, es lo que hablábamos antes. Al final es una enfermedad que no de origen humano, pero que ha venido a través del humano. El humano ha sido un factor de transmisión importante, entonces no tenemos que olvidar de que la enfermedad sigue presente y que no podemos relajar las medidas de bioseguridad tanto en granja como a nivel de país. Sí. O sea, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, pues es hora de despedirse. Seguiría hablando contigo todo el día aquí, todo el rato, pero bueno, es también momento hemos venido hasta Brasil, es momento de pasar un rato con el resto de compañeros que han venido de otros países de Sudamérica, pasar un rato con ellos, asistir quizá también a alguna de las charlas interesantes que tenemos hoy aquí. Así que nada, Diogo, muchas gracias por tu tiempo y por compartir tu conocimiento con nosotros. Dale, Rubén, gracias a ustedes por la invitación y por la oportunidad. Y una vez más a todos, bienvenidos al Brasil. Muchas gracias, Diego. Hasta Dale. Pronto. Chao, chao. Bueno, amigos y amigas, nos vemos en otro capítulo del Pizcast en el IPBS 2022. Un saludo a todos desde el equipo de porcino de MSD Animal Health y hasta la próxima. Gracias.